gracias por estar con nosotros. Muy buen día para todos los que nos están acompañando, de verdad es un placer estar aquí hoy con ustedes. Espero que disfruten enormemente esta presentación, esta conversación que vamos a tener sobre aspectos muy importantes de la nutrición de la madre embarazada, de la mamá lactando y del niño pequeño. Vamos a hacer un énfasis especial en la alimentación complementaria de ese bebé. Mi nombre es Oscar Javier Quintero, yo soy médico pediatra, soy especialista en gastroenterología y nutrición de niños y estoy aquí para que conversemos sobre este tema tan importante de la nutrición hoy. Primer mito pues que las mamás tenemos es que cuando estamos embarazadas uno tiene la idea de que sí hay que alimentarse muy bien, pero es cierto que hay que comer por dos. Bueno, muy bien, es una muy buena pregunta porque es algo que escuchamos frecuentemente en el consultorio y es una preocupación de las mamás y de los papás. Si una vez que están embarazados es importante que tengamos una nutrición adecuada y suficiente, claro que lo es, pero no se trata de comer por dos, no se trata de comer por la mamá y por el bebé aumentando solamente las calorías. Aquí es muy importante que ustedes tengan en cuenta que la nutrición depende no solamente de la energía, sino que depende también de los nutrientes. Hay dos grupos de nutrientes, los macronutrientes, que son fundamentalmente carbohidratos, grasas y proteínas, y los micronutrientes, que son las vitaminas y los minerales. Por esta razón, no es un tema solamente de energía y de calorías, sino que tenemos que tener una alimentación que sea adecuada, suficiente y equilibrada para llenar todos estos nuevos requerimientos que tienen las mamás en el embarazo. Cuando una mamá se embaraza, inmediatamente aumentan sus requerimientos de energía, de proteína y de todos los nutrientes. Por eso ahí hay que hacer cambios muy especiales en la forma como esa mamá come. No solamente en las cantidades, que eso es específicamente uno de los temas, sino también en los horarios. Hay muchas mamás que tienen síntomas al inicio del embarazo y no les gustan algunos tipos de comidas o les dan muchas náuseas, entonces hay que hacer cambios respecto a lo que esas mamás están comiendo. Y por supuesto asegurarnos que la cantidad de nutrientes que contiene esa alimentación sean suficientes para llenar esos nuevos requerimientos que tiene la mamá y el nuevo bebé que está en camino. Muy bien, doctor. Una mamá, bueno, lógicamente la recomendación me imagino que es que debe ir a un ginecólogo o un médico para que le especifique qué debe comer durante el embarazo, pero ¿hay algún tipo de vitaminas o cosas muy particulares que las mamás tengan que aumentar durante su embarazo? Sí, mira, es siempre muy importante que tomen las recomendaciones que les da su ginecólogo o su médico en los controles. El control del embarazo es fundamental para asegurarnos que todo va bien, para prevenir cualquier complicación y para anticiparnos a cualquier situación que merezca algún tratamiento adicional. En el caso específicamente de la alimentación, lo más importante es tener una alimentación saludable. Eso quiere decir que tenemos que evitar el exceso de calorías, tenemos que evitar los alimentos que son industrializados, procesados, que tienen altos contenidos de sal y de azúcar. Tenemos que hacer una buena cantidad de frutas, de verduras, de alimentos que tengan altos contenidos en proteínas, sobre todo porque la mamá en embarazo va a necesitar ciertos nutrientes específicamente para llenar sus requerimientos aumentados. Estamos hablando de calcio, de ácido fólico, de ácidos grasos poliinsaturados, de hierro, de proteína y de energía. Entonces, cuando se toma la asesoría, la consultoría con su médico, con su ginecólogo, se van a establecer tiempos específicos para las comidas, los tipos de alimentos que deben consumir y prestando muchísima atención a estos nutrientes importantes del tipo minerales, vitaminas y otros nutrientes como los ácidos grasos poliinsaturados. Nos dice @alejas no, dice: doctor, tengo 18 semanas de embarazo, ¿es normal tener mucha sed? Muy bien, el embarazo usualmente tiene dos o tres partes. La primera parte del embarazo, que es el primer trimestre o las primeras 12 semanas antes de la primera mitad del embarazo, en el cual hay ciertos síntomas digestivos y de otro tipo que son muchísimo más frecuentes. El sentirse cansada, con sueño, a veces con más apetito, también puede sentirse con algo más de sed, pero es muy importante que esos síntomas sean regulados en la consulta del control prenatal, de su control médico.
En general se toman estudios, laboratorios y otro tipo de pruebas para determinar que el azúcar y otros aspectos metabólicos van en orden y no hay ninguna complicación. Es usual tener un poco más de sed, pero no es necesariamente normal tener mucha sed. Entonces, si además de tener sed hay otros síntomas que sean especiales, problemas en la orina, retención de líquidos, demasiada afectación del patrón de sueño o mucho cansancio, hay que consultarlo con el médico en el control prenatal. Muy bien. Neida-Contreras nos pregunta, estoy en semana 31, ¿qué me recomienda para alimentarme? ¿Cuáles son los mejores nutrientes? Supongo que eso es decir. Sí, hemos estado comentando en estos pocos minutos que llevamos conversando que no se trata solamente de energía o de calorías, no se trata de comer más, sino que es muy importante que las mamitas coman mejor. Eso quiere decir que necesitamos una buena cantidad de esa energía, pero además proteínas y nutrientes llamados micronutrientes como el hierro, como el zinc, como el calcio, porque muchas veces el peso y el crecimiento en el embarazo pueden ir normales, pero se pueden pasar de forma oculta algunas de estas deficiencias. Insisto en que es muy importante tener una alimentación sana, lo más natural posible, incluyendo una buena cantidad de frutas y verduras, por lo menos 5 porciones en el día, como pueden también los niños en época de crecimiento rápido estar requiriendo, y además de eso utilizar las carnes, prefiriendo carnes blancas a las carnes rojas. Es muy importante que no excedamos en las grasas, en los alimentos que son fritos, y que evitemos al máximo alimentos que son precocidos o preparados previamente solamente para calentar, porque usualmente tienen un mayor contenido de grasa. Entonces, además de ser muy cuidadosos en la escogencia de los alimentos, es muy importante para las mamitas que tengan un muy buen horario, un horario bien organizado en cuanto a sus comidas, para que estén comiendo frecuentemente porciones un poco más pequeñas para que no tengan tantos síntomas digestivos. Una mamá puede estar teniendo 5 tiempos de comida en el día para que se sienta mucho más cómoda. Muy bien. A las mujeres les preocupa también un poco el peso, o sea, queremos subir lo que es, pero no mucho. Sí, así es. Cata 1084 dice, buenas tardes, ¿es normal que suba 1 kilo por semana? Estoy en la semana 10. Usualmente no, ese aumento de peso tiene que ver con el bebé, por supuesto que va creciendo a lo largo de los 9 meses del embarazo, pero tiene que ver también con el líquido amniótico, que es el líquido en el que el bebé está sumergido, tiene que ver con el crecimiento de la placenta y tiene que ver con el aumento de peso de la mamá. Hay un peso que debe ser normal y que se debe llevar durante todo el embarazo. Si estás aumentando 1 kilo cada semana, quiere decir que a tus 10 semanas has aumentado casi 10 kilos, es un peso excesivo, y es muy importante, te invito a que lo comentes, lo consultes con tu médico, porque puede ser que se necesiten cambios en la forma como te estás alimentando, pero también puede haber condiciones médicas relacionadas con el embarazo que hacen que el peso suba, que la tensión suba, otros problemas que es muy importante controlar. Entonces, es necesario que subamos de peso, claro, pero tampoco debe ser excesivo, porque eso condiciona cambios en el metabolismo de la mamá y también del bebé. Doctor, ¿y se puede ir al otro extremo? Es decir, una mamá puede consumir demasiadas vitaminas durante el embarazo y eso puede ser negativo o no es? Sí, claro que sí. Aquí lo importante cuando hablamos de la cantidad, tenemos que establecer los rangos. No estamos hablando solamente de un mínimo, sino también de un máximo. Si estamos hablando de energía, de calorías, de nutrientes, si nos excedemos también vamos a tener problemas. ¿Cuáles son esos problemas? En general son aumento de peso muy rápido, cuando la mamá gana mucho peso durante su embarazo. Usualmente los bebés también nacen con un peso grande para su edad de gestación, para su edad de embarazo. Y eso al final puede condicionar que esos niños tengan una predisposición metabólica a tener también sobrepeso en etapas más tardías de su infancia o de su edad adulta. Bueno, entonces ahora pasemos a la siguiente fase, que es la lactancia. Isa Miguel pregunta, ¿cómo debo seguir alimentándome durante la lactancia? Sí, fíjense que hemos hablado de aspectos nutricionales muy importantes, pero quisiera, antes de responder la pregunta, poner unos límites para que veamos cuán importante es esta etapa. Estamos hablando de una primera etapa que son los 9 meses del embarazo.
Ahí tenemos muchas oportunidades de llevar un peso adecuado, que no se quede corto, pero tampoco sea excesivo, en el cual le estamos ofreciendo a esa mamita los nutrientes, la energía, las calorías que necesita. El segundo periodo es el tiempo de la lactancia. Ya el bebé está con la mamá, está en brazos de su mamá. Sin embargo, la lactancia es una actividad que representa un gasto de energía y un esfuerzo muy importante. Una buena lactancia en esos primeros meses incluso puede hacer facilitar que la madre vuelva al peso que tenía antes de embarazarse. Por eso es tan importante la lactancia, además de todos los beneficios que le damos al bebé en protección contra infecciones, contra otras enfermedades, en mejor ritmo metabólico, en mejor ritmo de crecimiento. Y después de esta lactancia, donde también es muy importante la alimentación de la mamá, viene una época en que además de la leche materna, ese bebé va a empezar a recibir alimentos adicionales, y es lo que llamamos la alimentación complementaria. Usualmente se da después de los 6 meses, y ahí ya nos enfocamos no tanto en la mamá, que debe por supuesto seguir teniendo una dieta saludable mientras mantenga la lactancia, pero nos enfocamos mucho en el tipo, en la cantidad, en la forma como vamos a preparar los alimentos de ese bebé, que poco a poco se va a ir incorporando en la alimentación familiar. Y para responder la pregunta, fundamentalmente, sí, cuando la mamá está lactando también tiene un aumento de los requerimientos de energía y de algunos nutrientes. ¿Para qué? Para que le pueda aportar a través de la leche materna todos esos nutrientes, toda esa alimentación y nutrición que ese bebé en periodo de crecimiento muy rápido, como son esos primeros meses de la vida, necesita. Entonces también es muy importante que la mamá en esta época de lactancia cuide su alimentación en tiempos, en horarios, en cantidades y sobre todo incluyendo alimentos que le proporcionen una cantidad suficiente de los nutrientes más importantes: proteínas, energía, ácidos grasos y minerales como hierro y como calcio. Muy bien, Gitanito84 nos pregunta, ¿cuál sería un buen alimento para complementar la leche materna, entiendo, después de los 6 meses? Bueno, muy bien. Digamos que estamos dando el paso a lo que se refiere a la nutrición para la alimentación complementaria de ese bebé que ya está por encima de los 6 meses. Aquí hay un tema muy importante, y es que la alimentación complementaria depende en gran medida de condiciones sociales y culturales. No es lo mismo lo que los bebés comen en el interior de un país o si están en la costa, porque las costumbres de alimentación son distintas y el acceso a los alimentos son diferentes. En el pasado, los pediatras recomendábamos iniciar con frutas. Lo más importante que tengan en cuenta las mamás, y que lo pueden consultar con sus pediatras y con sus médicos de cabecera, es que la gran oportunidad que tenemos al iniciar la alimentación complementaria en el bebé es darle la cantidad de energía y de algunos nutrientes que ya para esa época de la vida del bebé no son suficientes en la leche materna, y me refiero fundamentalmente al hierro. Por eso las recomendaciones de las sociedades científicas actualmente es que empecemos la alimentación complementaria sobre los 6 meses de vida con proteínas, y me refiero a la carne magra, que tiene una muy buena cantidad de hierro. Eso le va a dar al bebé, en ese tipo de preparaciones, la energía adicional que necesita, pero cubrimos también el hierro. Poco a poco podemos ir avanzando. Recuerden que no le podemos dar a un niño todos los alimentos o no le podemos dar cantidades grandes. Esto va a ser un ejercicio en el cual el niño va a ir probando los alimentos, y de acuerdo a esas pruebas, a ese gusto, vamos a ir aumentando en cantidades y en consistencias. Entonces, después de que le damos las carnes, probablemente en un periodo de 2 o 3 semanas, vamos a pasar a las verduras, luego a los cereales, las frutas, y progresivamente tenemos unos 6 meses, entre el bebé que tiene 6 meses y el bebé que cumple 1 año, para darle a probar la mayoría de los alimentos complementarios. Bueno, Adriana 10, 18, 33, 37 está como muy conectada con el tema, porque dice, bebé 6, 7 meses, ¿puede comer cítricos, naranja, limón, huevo, o hay nuevas teorías? Bueno, es lo que ya el doctor estaba comentando, pero entonces vamos a hacerlo otra vez muy puntual. O sea, ¿cuál es la nueva recomendación en el orden en el que se deben ir dándole los alimentos a los bebés? Sí, miren, puntualmente la recomendación es que necesitamos empezar con proteínas, es decir, con carne magra de res.
Después de las carnes vamos a ir con las verduras y luego las frutas, y después los cereales, y progresivamente vamos a pasar a las harinas, a las leguminosas, y más o menos después de los 9 meses vamos a utilizar otros alimentos que en el pasado siempre se habían considerado con riesgo de alergia, como el huevo o como el pescado. Es muy importante porque cuando se empiezan primero las frutas o se preparan frutas y se adicionan cantidades de sacarosa, recuerden que la sacarosa es lo que conocemos como el azúcar normal. Cuando se adiciona azúcar o condimentos de otro tipo a las preparaciones, los niños condicionan su gusto, su predilección por ciertos sabores. Por eso cuando le damos una fruta primero o una compota azucarada o una compota comercial que tiene azúcar, lo que va a pasar es que al niño probablemente le guste mucho. Pero cuando ustedes intenten darle una crema o una sopa de verduras, el niño no va a querer, no la va a aceptar. Entonces, estos cambios tienen que ver con las necesidades nutricionales, pero también con darle a ese bebé parámetros de aprendizaje para unos buenos hábitos de alimentación en el futuro. Entonces vamos con carnes, vamos con verduras, luego las frutas y posteriormente cereales y los otros alimentos, hasta que después de los 9 o 10 meses puede comer huevo y puede comer pescado. ¿Qué pueden hacer las mamás si, bueno, ya tiene su bebé de 6 meses y vamos a arrancar con la proteína y le damos, bueno, primero cómo darle la proteína, porque pues no sé si es que, cómo hay que presentarle al bebé la carne, y si el bebé la rechaza, o sea, si desde la primera vez no le gusta y la devuelve, ¿qué deben hacer las mamás como para seguir intentando? Muy bien, recuerden que los bebés usualmente siempre van a tener diferentes tipos de reacciones cuando estamos probando un alimento nuevo. Puede ser que el bebé haga gestos, puede ser que el bebé lo escupa, con su lengua trate de sacar el alimento que estamos dándole con una cuchara. No se preocupen ni se angustien por eso, es una reacción normal del bebé que los médicos técnicamente le llamamos neofobia, y es un rechazo a ese alimento nuevo. Por eso la recomendación es que ese mismo alimento, en esa misma preparación, sin mezclarlo con ningún otro alimento, lo intentemos varias veces. Si la primera vez parece que no le gustó o lo rechazó, esperamos un tiempo y ese mismo día o al día siguiente volvemos a probarlo, ¿de acuerdo? En la medida que se van haciendo las pruebas, el niño va tomando un gusto, va teniendo un acostumbramiento a ese sabor nuevo y lo va a tolerar mejor. La segunda parte de la pregunta tiene que ver con las consistencias. Es muy importante que el bebé pequeño que solamente tomaba pecho o que solamente tomaba leche del biberón, tiene que progresar a comer los alimentos ya no solamente líquidos, sino que debe tomarlos macerados o en papillas con cuchara, y a medida que va creciendo ya va a usar la taza y posteriormente va a masticar cuando tiene 8 o 9 meses, y le podemos dar trozos ya más finos pero más sólidos de los alimentos. Cuando estamos hablando de esas primeras preparaciones sobre los 6 meses, cuando hablamos específicamente de carne, lo que hay que hacer es un licuado de la carne. No se trata de triturarlo totalmente y de colarlo, porque eso va a quitarle muchas de las propiedades nutricionales al alimento. Lo que necesitamos hacer es como una albóndiga, recuerden, ténganlo en mente, como una albóndiga de carne muy húmeda, muy mojada, para que el niño la pueda tener en su boca y ofreciéndole porciones bien pequeñas con la cuchara, la pueda pasar sin ninguna dificultad. No le demos todo licuado, no le demos todo líquido, porque debe haber una progresión no solamente en alimentos nuevos, sino en la consistencia, en la textura, en la temperatura. Los alimentos complementarios son la oportunidad para que el niño tenga contacto con colores, con sabores, con olores, es parte del aprendizaje. Muy bien. Jenny Barrera dice, mi bebé puede tomar jugos con un poco de azúcar, tiene 9 meses y prematura de 32. Mira, la respuesta contundente a esa pregunta es no. La Academia Americana de Pediatras y otros organismos internacionales desaconsejan el uso de los jugos. No hablo solo de los jugos artificiales, hablo también de los jugos naturales que preparamos en casa. A veces los papás tienen en la imaginación que como es un jugo natural, hecho con fruta natural, es benéfico para ese bebé, pero la verdad es que no. Cuando nosotros tomamos una fruta y la pelamos, la cortamos, la maceramos, la trituramos,
hacemos que pierdan muchas de sus características nutricionales, entre otras algunas vitaminas y la fibra. Y si además a esa pequeña porción de fruta nosotros le agregamos agua y azúcar y sacarosa, lo que vamos a hacer es que el niño esté tomando una gran cantidad de calorías vacías que no tienen nutrientes. Si se toma unas 6 u 8 onzas de jugo, ese bebé se va a sentir lleno, no va a querer comer otras cosas, incluso puede también desplazar la toma de leche, y le estamos dando calorías, pero no le estamos dando nutrientes que son muy importantes. Entonces, en principio, las frutas para los niños pequeños y para tu bebé que tiene 9 meses deben ser papillas o ya frutas un poco más sólidas que le puedes raspar y dárselas de forma natural. Lo natural siempre va a ser muchísimo mejor, sin agregarle ni a las frutas azúcar, ni a las demás preparaciones como las cremas o las sopas, sal, ni ningún tipo de condimento. Eso es lo más natural. Doctor, y nos están preguntando por la leche de vaca, si cuando se pasa de la lactancia materna se puede dar leche de vaca o en qué momento se puede introducir esto a los bebés. Muy bien, esa es una pregunta muy importante porque tenemos muchos problemas en bebés pequeños con síntomas digestivos y con otras complicaciones porque introducen rápidamente la leche de vaca en la alimentación. La leche de vaca en un bebé pequeño puede producir muchos problemas, anemias, sangrados digestivos, podemos tener alergias y podemos tener otros síntomas que aumenten en la medida que ese niño está tomando más leche entera de vaca. La leche de vaca no es un buen alimento para los niños pequeños porque no tiene la cantidad de algunas vitaminas y minerales que tiene la leche materna o que tienen las fórmulas infantiles diseñadas específicamente para bebés pequeños. Cuando estamos en lactancia materna podemos hacer la complementación con otros alimentos, pero si la lactancia materna es insuficiente o por alguna condición médica no es posible, es muy importante que las mamás no utilicen leche entera de vaca, sino que utilicen fórmulas infantiles para la etapa correspondiente de acuerdo a la edad de su bebé. Doctora Pisco14 nos pregunta, ¿se puede crear un bebé exclusivamente vegetariano o la carne es necesaria? Muy bien, es una pregunta muy interesante porque cada vez por temas sociales y culturales las costumbres vegetarianas son más frecuentes incluso en nuestras sociedades. La pregunta tiene una respuesta que no es clara porque en principio los niños necesitan las calidades, el valor biológico que tiene la proteína de origen animal. Eso quiere decir que sí hay diferencias entre el crecimiento y algunos otros desenlaces, sobre todo en lo que tiene que ver con neurodesarrollo, cuando los niños no consumen proteína de origen animal, sino solamente proteínas de origen vegetal. Cuando en una familia son vegetarianos, y recuerden que el ser vegetariano puede ser un espectro distinto, hay familias que solamente evitan comer carne, pero hay otras familias que evitan comer no solamente carne, sino también cualquier alimento producto derivado de animales, leche, huevos, pollo. Entonces, cuando restringimos tanto las posibilidades para alimentar a ese bebé pequeño, lo podemos poner en un riesgo nutricional. Así que, en general, el ser vegetarianos no es bueno para un niño pequeño. Hay bebés pequeños que no pueden, por alguna condición médica, tolerar bien proteína animal y es un caso específico que hay que consultar con un especialista, pero en principio no es una recomendación, no es una buena idea que un bebé pequeño se contagie de los hábitos vegetarianos de la familia. Sin embargo, para casos específicos es muy importante que consultes con tu médico pediatra. Doctor, Ivette Puerta se dice, buenas tardes, mi bebé tiene 9 meses, come de todo, carnes, verduras, lácteos, ¿eso lo afecta? No, está muy bien. Mira, cuando un bebé tiene 9 meses, su desarrollo digestivo está muy avanzado. Eso quiere decir que tiene el organismo suficientemente preparado para la digestión y la absorción de la mayoría de los alimentos. No se trata en este momento de que des un paso atrás, porque si ha tolerado bien la forma de alimentación que le estás proporcionando en este momento, probablemente va a seguir muy bien. Recuerda, puede comer carnes, puede comer las verduras que le estás dando, pero en el tema de leche tienes una oportunidad. Si le estás dando leche entera de vaca, es mejor que se la cambies por una fórmula infantil para bebés después de los 6 meses.
Rocío Tara dice, ¿qué hacer si un bebé de 1 año pierde el apetito? Bueno, muy bien. Es una pregunta muy importante porque quiero contarte que los bebés después del año de vida usualmente, normalmente, frecuentemente pierden su apetito. Recuerden que un bebé nace pesando aproximadamente unos 3 kilos y en el curso de ese primer año de vida, cuando llegue a los 12 meses, va a estar pesando más o menos unos 9 o 10 kilos. Quiere decir que va a triplicar su peso en esos 12 meses. Como la velocidad de crecimiento es tan rápida, sus necesidades de nutrientes, sus necesidades nutricionales son muy importantes y usualmente los niños comen muy bien. Después de ese primer año, después de cumplir los 12 meses, entre el primer año y el segundo año hay una desaceleración normal del ritmo de su crecimiento. Eso quiere decir que va apenas a ganar 1,5 kilos o 2 kilos de peso en los mismos 12 meses, entre el primer y segundo año. Por supuesto, sus requerimientos de nutrientes, de energía y de calorías van a bajar un poco. Y es normal que los niños tengan lo que llamamos técnicamente una inapetencia que es fisiológica. No hay que preocuparnos por eso, pero los papás deben estar muy pendientes que esos alimentos, que probablemente van a ser en menores cantidades, porque el niño está más preocupado de otras cosas que de comer, sean los alimentos que le den los nutrientes suficientes. Si ustedes están utilizando una fórmula infantil, por ejemplo, para complementar la porción líquida de esa alimentación, recuerden que eso les va a ayudar muchísimo porque le vamos a asegurar los nutrientes, vitaminas, minerales y energía que va a necesitar para ese crecimiento adecuado. Muchas gracias, doctora. Hay varias preguntas de mamás sobre el agua potable. Si es cierto que a los bebés no hay que darles agua hasta los 6 meses o en qué momento se les recomienda dar agua potable a los bebés. Bueno, muy bien. Miren, tengan en cuenta la siguiente consideración. Cuando un bebé es menor de 6 meses, lo que necesita es leche materna. Si tiene hambre, si tiene sed, leche materna. Los bebés usualmente no necesitan tomar adicionalmente agua. Si hay alguna recomendación ya por su médico, porque el bebé tiene alguna condición digestiva específica, probablemente se pueda autorizar, pero usualmente esos bebés solamente con leche materna, o en el caso que no toma leche materna, una fórmula infantil, es suficiente. Después de los 6 meses, ese bebé está tomando alimentos complementarios, y ya les he explicado que es muy importante que ese bebé coma la fruta, que no le hagamos jugo, sino que coma la fruta, y en ese caso su alimentación se puede complementar también con leche y en algunas pocas ocasiones agua. Recuerden que el agua es muy saludable y los niños grandes y los adultos necesitamos tomar una cantidad suficiente de agua, pero en los niños pequeños el agua no tiene nutrientes, no tiene energía, no tiene vitaminas, y cuando le damos excesiva cantidad de agua, pues vamos a desplazar el apetito para tomar leche, para tomar fórmula o para comer otros alimentos. Y una última recomendación respecto a este punto. Tenemos que ser muy cuidadosos, a veces por querer darle al niño, si no somos cuidadosos en la higiene y el aseo de los chupos, de los biberones y todo este tipo de cosas, lo que podemos hacer en un niño pequeño es favorecer que tenga una infección intestinal, una mebiasis o alguna otra complicación, porque queremos darle agua que en realidad no necesita. Muy bien, doctor, en este momento tenemos 310 mamás conectadas, les agradecemos a todas, les pedimos que tengan un poquito de paciencia, o lógicamente cada una tiene su pregunta, se nos pasa muy rápido el chat, no alcanzamos a leerla, entonces por favor la repiten y así trataremos de leerlas todas en la mayoría pues, de los casos y en el tiempo nos permita. Paola 280-809 dice, no pude lactar a mi bebé porque se me secó la leche, ¿esto es malo para él? Bueno, mira, no te preocupes, la lactancia materna tiene ventajas innumerables, pero no todas las mamás pueden tener una lactancia materna suficiente y adecuada. Depende de muchas cosas, depende incluso de condiciones médicas. Hay bebés que tienen contraindicación de tomar leche materna porque tienen algunos problemas metabólicos. El estándar de oro, el gold estándar para la nutrición del bebé pequeño es la leche materna. Pero si no le pudiste dar leche materna, con el mismo amor, con el mismo cariño, le puedes dar, si es un bebé pequeño, una fórmula infantil, proporcionándole muchas ventajas en el aspecto nutricional.
Y cuando está más grande, todo ese amor, todo ese cariño también se lo puedes dar ya no solamente con la leche, sino con la fórmula infantil, sino se lo puedes dar también con los otros alimentos. Entonces, si bien no tuviste esa oportunidad de lactarlo, no te preocupes, que el vínculo, el amor, el cariño y todos los cuidados que tú le puedes dar a tu bebé son suficiente protección para que tenga un desarrollo adecuado. Arroba Carito 2006 dice, mi bebé de 4 meses y medio ya come papillas de frutas, ¿puedo incluir verduras? Bueno, muy bien. Mira, hay una cosa muy importante y es que tenemos que tener en cuenta no solamente su edad, la edad de tu bebé, sino también cómo está su peso, cómo está su crecimiento. Si ya has iniciado las frutas y tienes más o menos un periodo de un par de semanas en el que el bebé las ha tolerado bien y no has tenido dificultades para dárselas, es muy probable que ya puedas progresar a las verduras. Recuerda que necesitamos que muy pronto introduzcas carne para que le demos proteína, que le aporte no solamente calorías, sino una buena cantidad de hierro que él va a necesitar en este momento. Por favor, no dudes, la próxima vez que estés en control con tu médico pediatra, preguntarle. Deja que él te asesore y te autorice para que sigas progresando en los alimentos que le puedes dar a tu bebé. Arroba Celiday nos dice, mi bebé tiene 10 meses, le doy leche materna y otra leche, ¿está bien? Sí, está muy bien, no tiene ningún problema. Recuerda que aquí la porción líquida de la alimentación va a ser fundamentalmente leche. Tú le puedes dar leche materna y le puedes completar con una fórmula infantil. Lo más importante es que tengas en cuenta que la cantidad de alimentos complementarios, las carnes, las frutas, las verduras, sea suficiente. Lo que no podemos permitir es que con la edad que tiene tu bebé solamente esté tomando leche o que la cantidad de alimentos complementarios sea muy baja, porque lo ponemos en riesgo de no hacer unos buenos hábitos de alimentación para cuando él esté más grande. Entonces no tiene ningún problema, le puedes dar leche siempre y cuando no desplace la cantidad de los alimentos complementarios que le estás ofreciendo. Arroba Milito8011 dice, mi esposo sufre reacción anafiláctica, pez de mar, mariscos, ¿mi bebé se le puede pasar? Bueno, muy bien, mira, tu pregunta se refiere a una alergia específica que se llama la anafilaxia, que es cuando se toma un alimento, en este caso tú nos estás contando que es con los pescados y los mariscos, él tiene reacciones médicas, pueden ser síntomas que dificulten la respiración, brotes en la piel y otras cosas más complejas. Cuando un bebé es sano y sus padres son sanos sin ninguna historia de alergia, tiene un 10% de riesgo de desarrollar una alergia. Cuando uno de sus padres es alérgico, ese porcentaje, ese riesgo de que el bebé tenga una alergia sube casi al 40%. Y si los dos padres son alérgicos, ese riesgo puede subir incluso al 70%. Sí hay un riesgo de que el bebé tenga alergias, pero no necesariamente tiene que ser una alergia de las mismas manifestaciones como la anafilaxia y no necesariamente tiene que ser una alergia al mismo alimento como el pescado. Puede desarrollar otro tipo de alergia. Entonces es fundamental que estés muy pendiente de cualquier signo, de cualquier síntoma en su piel, en la parte digestiva, en la parte respiratoria, para que consultes con tu pediatra. Muy bien, nos están preguntando sobre todo por cantidades. Cuando ya pasamos a la alimentación complementaria, ¿qué tanto de leche materna hay que dar al bebé y qué tanto del resto de alimentos? Bueno, muy bien. Si estamos hablando de leche materna, la forma de medir cuánta leche toma un bebé fundamentalmente es por el número de tomas, más que la cantidad. Muchas veces no sabemos cuándo está tomando, cuánto está tomando, porque el bebé puede succionar, puede chupar más rápido, más fuerte o más débil, y eso cambia la cantidad. Recuerden que un bebé pequeño más o menos está comiendo, está tomando pecho o tomando una fórmula infantil cada 2 horas y media o cada 3 horas. Eso quiere decir que en el curso de 24 horas puede estar tomando unas 7 u 8 tomas. A medida que va creciendo, esa frecuencia va disminuyendo y un bebé sobre los 10 o 12 meses apenas debería estar haciendo de leche unas 3 tomas. Las cantidades van aumentando. Cuando es un bebé pequeño, probablemente no se tome más de 3 onzas y a medida que va creciendo se va aumentando esa cantidad y un bebé de 10 meses o de 12 meses puede tomarse sin ningún problema 7 u 8 onzas.
Recuerden que después de los 6 meses es muy importante considerar la cantidad de alimentos complementarios que está tomando. No queremos que un niño de 9 meses esté todavía haciendo 5, 6 o 7 tomas de leche y no esté comiendo alimentos complementarios. Entonces, la cantidad va a ir progresando, pero la frecuencia con que le damos los alimentos en tiempo se va a ir espaciando. Bien, nos están repitiendo un poco las preguntas del tema que ya tratamos de cómo se le debe ir dando alimentos al bebé después de los 6 meses, en qué orden debe ser. Y por ejemplo, Mariana Silva 15 dice, esta carne con la que empezamos, ¿cómo se debe cocinar? ¿Si sola o se puede mezclar con verduras? Entonces hagamos un pequeño resumen otra vez de cómo es ese proceso de alimentación complementaria y la introducción de sólidos al bebé. Muy bien, perfecto. Recuerden, la alimentación complementaria se debe empezar cerca de los 6 meses. Nunca se deben dar alimentos complementarios antes de los 4 meses y siempre déjense asesorar por su pediatra. Vamos a empezar con carnes. Carne para darle una cantidad de energía y de hierro que ese bebé va a estar necesitando y que no puede recibir ya de la leche materna. Después de las carnes continuamos con las verduras, luego las frutas, los cereales y vamos incorporando el resto de alimentos entre los 9 y 12 meses que incluyen las legumbres, las leguminosas y por supuesto alimentos que en el pasado nos preocupaban por el riesgo de alergia como el huevo y como el pescado. Un punto especial sobre el huevo. Recuerden que el huevo siempre debe ser cocido, cocinado, bien cocinado. Hay en algunos sitios, algunos lugares de los países donde utilizan huevo crudo para algunas preparaciones, los mezclan con leche y con otras cosas. Los niños no deben comer alimentos crudos porque eso hace que estén en riesgo de adquirir ciertas infecciones. Y la segunda cosa es que las cantidades que deben comer los niños de estos alimentos complementarios deben ir progresando. No se preocupen, no esperen que la primera vez que le dan un alimento complementario al niño se coma toda la taza o se coma todo lo que ustedes le preparen. Ese bebé debe poco a poco hacerse familiar y acostumbrarse a ese nuevo sabor. Y lo siguiente, cuando vayamos a utilizar un alimento nuevo, ese alimento debe ser solo, no lo deben mezclar. ¿Por qué? Porque si ese bebé tiene alguna reacción al alimento, por ejemplo, vómito, dolor o diarrea, si ustedes le han dado una crema o una sopa mezclada, no sabemos exactamente qué fue lo que le cayó mal. Cuando empezamos, en el caso de la carne, debe ser sola. Cuando empezamos, le estamos dando las verduras, cada una de las verduras debe tener su prueba individualmente. Pero cuando tu bebé ya pudo comer carne y pudo comer las verduras y los vegetales sin problema, ese es el momento en que ya los puedes mezclar y hacerle una crema o una sopa con todo junto. Bien, doctor, nos están pidiendo que sigamos un poquito más, entonces, para ya bebés de después de un año, por ejemplo, @Estefanía Puertre dice, ¿cuál es la cantidad justa de alimentos complementarios para un bebé de un año? Mira, hay una cosa muy importante, es que cuando el niño cumple el primer año de vida, ya probablemente ha tenido una prueba de la mayoría de los alimentos que normalmente están disponibles en casa. Después de ese primer año, es decir, en el periodo que abarca entre el primer año y los 2 años de vida, lo que vamos a tratar de hacer es enseñarle al bebé a que se incorpore a la alimentación familiar, en tiempos, en horarios y probablemente progresando en cantidades, en texturas, en colores y en sabores. No hay una cantidad específica, porque eso depende mucho del hábito y del apetito que tiene cada bebé. Cuando ustedes vayan a medir la cantidad de proteína, es decir, de carne que le estamos dando al bebé en esa alimentación complementaria, como no en todas las casas, no en todas las cocinas hay gramera o hay peso para saber un peso exacto, ustedes pueden tomar de referencia una medida y es el puño cerrado del bebé, no del papá porque si no va a ser demasiada cantidad. El puño cerrado del bebé es un buen tamaño para calcular la cantidad de proteína. Si ustedes quieren calcular la cantidad del carbohidrato, puede ser su manita abierta sin incluir los dedos, solamente la palma. Y pueden hacer más o menos de esa forma una aproximación muy buena de la cantidad. Pero recuerden, ustedes, papás, deciden a qué horas y qué cosas le vamos a preparar y le vamos a ofrecer a los bebés.
pero son los bebés los que deciden cuánto quieren comer. Vamos a ir poco a poco para que los bebés vayan teniendo un suficiente desarrollo que le permita adecuarse muy bien a esa alimentación complementaria. Una anotación más, recuerden que la comida no es solamente un factor nutricional, no es solamente un factor nutritivo, es una oportunidad de cuidado, de cariño, de amor, de que el bebé se relacione con el alimento. Entonces, papás, no se preocupen si el bebé se unta, se mete las manos en la comida, se echa la comida encima de la ropa. No pretendamos que con un babero simplemente va a quedar absolutamente limpio. Dejemos, y cada vez el niño más grande va a querer coger, tomar con sus manos, llevarse él mismo el alimento a la boca, tener contacto no solamente de gusto, sino de olor, de color. Muchos alimentos le van a llamar la atención y va a querer también tomarlos con su mano. Entonces, permitamos que haga eso para que la interacción que tiene con el alimento sea mucho mejor. Bien, doctor, hay varias mamás que nos preguntan por el problema del estreñimiento. A muchas les pasa que cuando pasan de la leche materna y empieza la alimentación complementaria, pues les cambia el ritmo de las deposiciones al bebé. ¿Qué alimentos o qué leches son recomendados para los bebés para evitar este problema de estreñimiento? Muy bien, es una consulta muy frecuente, lo vemos en los servicios de urgencias y también en los consultorios. El estreñimiento en el bebé pequeño tiene, como ustedes bien lo están refiriendo, una causa muy relacionada con el tipo de la alimentación. Los bebés pequeños, cuando toman solamente leche materna, tienen un patrón de evacuaciones muy regular. Eso quiere decir que cada 3 o cada 4 horas están teniendo una deposición que tiene características muy específicas. Es una evacuación blanda, sin ningún esfuerzo y sin dolor. En el momento que ese niño empieza a tomar alimentos complementarios, como tiene una carga mayor de proteína, de minerales, de vitaminas y de otros nutrientes, puede cambiar el ritmo del tránsito intestinal y eso afecta directamente las evacuaciones. No solamente en los niños pequeños, los niños grandes también con algunos cambios de alimentación pueden tener épocas de estreñimiento. ¿Cuáles son los alimentos que favorecen ese mejor tránsito intestinal? Están las frutas, por supuesto, y de las frutas estamos hablando de frutas como la sandía, el melón, la papaya, la granadilla. Los niños pequeños pueden comer de estas frutas que tienen semillas sin ningún problema. Y una buena cantidad de fibra adicionada a una buena cantidad de líquidos. Entonces, cuando estamos en este periodo de alimentación complementaria y el bebé empieza a tener problemas de estreñimiento, si utilizamos leche materna va a ser muchísimo mejor. Si está tomando una fórmula infantil, tienen que fijarse las cantidades, la calidad de la proteína que tiene esa fórmula para que no favorezca el estreñimiento. Y en los alimentos complementarios vamos a utilizar una mayor cantidad de algunas frutas y de alimentos con un buen contenido de fibra. Muy bien, vamos a mandarle un pequeño mensaje a nuestras mamás. Nos están preguntando, bueno, cada una cosas muy precisas por verduras y frutas muy precisas, pero bueno, aquí la recomendación, como no alcanzamos a contestarles a todas, es que lógicamente consulten con su pediatra, que es la persona que lleva pues el recorrido de su bebé y sabrá pues recomendarles claro que exactamente sí. ¿Qué es lo que deben comer? Nuevamente nos están preguntando por el azúcar, vamos a devolvernos un poquito con eso. Si a las papillas les podemos agregar azúcar y si después de un año ya está bien que los niños coman azúcar. Bueno, muy bien, miren, vamos a hacer un énfasis especial en estos dos temas. No podemos recomendar de forma abierta un menú con el cual todos los días sepamos que va a desayunar o almorzar nuestro bebé. Es muy importante que consideremos las frutas y las verduras. Claro que sí, e incluso ya nos habían hecho algunas preguntas sobre las frutas llamadas cítricas y en principio no son frutas que tengan que ser restringidas en los bebés pequeños, entonces no nos preocupemos por eso. Y la segunda cosa es que en la medida que ese bebé va creciendo, por supuesto va a tener contacto con muchísimos otros alimentos, pero la sacarosa, el azúcar como tal, no es un alimento y no deberíamos ponerle azúcar ni a las papillas, ni a las frutas, ni a ningún tipo de preparación. Eso se aplica también para la sal y para todo tipo de condimentos. Cuando los papitos están preparando la comida de su bebé, muchas veces la prueban y cuando la prueban
les parece que el sabor no es bueno porque no tiene azúcar o no tiene sal, pero es porque los adultos ya estamos acostumbrados a ese tipo de sabores, pero el bebé pequeño no. Su organismo no necesita azúcar, su organismo no necesita sal y se va a tener un muy buen gusto en la parte de alimentación sin necesidad de que le adicionemos ninguno de esos productos. Bueno, Natalia Chávez nos estaba preguntando, mi bebé tiene problemas renales, ¿cómo lo alimento? Bueno, mira, es muy importante que esto lo consultes no solamente con tu pediatra, sino con el especialista en problemas del riñón, que es el nefrólogo pediatra. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos el riñón es un órgano que tiene como gran función filtrar la sangre de muchas sustancias tóxicas que se producen durante el metabolismo. Cuando el riñón no funciona bien, las cantidades de agua y de algunos alimentos, incluyendo lo que hemos hablado de la sal, se restringen, porque pueden haber cambios no solamente en el riñón, sino afectar la presión sanguínea de tu bebé y otras características. Entonces, te invito a que siempre le dirijas estas preguntas al especialista para que te pueda decir las cantidades, los tiempos y las clases de alimentos que puedes usar o cuáles alimentos debes restringir en la medida que tu bebé tiene una condición especial y es este problema renal. Doctor, otra pregunta muy frecuente que estamos recibiendo es sobre productos derivados de la leche, yogures, quesos y bueno, todos estos productos comerciales que se hacen con leche. ¿Sí se les pueden dar a los bebés o en qué momento se pueden alimentar con esto? Muy bien, todos estos productos son derivados de leche, es decir, tienen grasa y tienen proteína de leche. Estoy hablando de queso, de kumis, de yogur o de cualquier otro producto. Recuerden que hay muchos productos de la alimentación que contienen leche, cosas de repostería, de panadería, y los productos comerciales que vienen marcados como derivados de leche no son productos adecuados para los niños pequeños. Así como hemos dicho que la leche de vaca no es un buen alimento para los niños pequeños, eso aplica también a todos los derivados de la leche. Entonces, los bebés pequeños tampoco deberían comer queso, yogur, kumis o productos que contengan en sus etiquetas, estamos hablando de los productos comerciales, proteína de leche o restos de leche, o cualquier cosa que les suene a ustedes en la etiqueta que tiene que ver con la leche. Bien, tenemos un papá que nos está diciendo, se llama @José_Herrán, dice, por favor preguntar sobre el reflujo. Es una pregunta que nos llega un poco más en la época de la lactancia materna, pero eso se puede continuar, digamos, hasta qué edad y cómo manejar el reflujo. Sí, claro que sí, bienvenido papá, qué bueno que está compartiendo con nosotros en esta conversación. Porque es un tema que nos interesa a todos. El reflujo es una condición usual muy frecuente en los bebés pequeños. Consiste fundamentalmente en que la comida que ya está en el estómago se regresa hacia el esófago o se puede regresar incluso a la boca y el bebé la puede expulsar. No es vómito, es una regurgitación que sin ningún esfuerzo y sin ninguna molestia el bebé está devolviendo lo que ya ha comido. Usualmente es más frecuente en el bebé pequeño, como nos estaban contando, y el momento en que más regurgitan es sobre los 2 o los 3 meses. Hace parte del desarrollo y hasta ese momento puede ser considerado incluso normal, no como una enfermedad. Por eso, los bebés de esa edad, cuando tienen regurgitación frecuente, solamente recomendamos algunos cambios en su alimentación y en el cuidado general, sin medicamentos y sin ningún tipo de estudios adicionales. A medida que el bebé va creciendo, es decir, va consumiendo ya no solamente líquidos, leche, sino también otros alimentos ya semisólidos y sólidos. El bebé no pasa todo el tiempo acostado, sino que ya tiene mucho más tiempo sentado. Y su desarrollo digestivo va progresando. Esos episodios en intensidad y frecuencia de regurgitación van disminuyendo de forma muy importante. Usualmente en los bebés, después de los 12, 13 o 14 meses, su reflujo prácticamente se ha resuelto. Si tu bebé todavía está con reflujo y tiene más de 18 meses o incluso tiene más de 2 años, es muy importante que consultes con el pediatra o con el gastroenterólogo especialista en este problema. Bien, @LilyFlowers2011 dice, ¿qué problemas trae el bebé consumir leche de fórmula que contenga oleína de palma?
Muy bien, es una pregunta muy específica, me imagino que porque usas algún tipo de fórmula infantil que en el contenido de grasa tiene este producto. Mira, las fórmulas infantiles lo que pretenden es parecerse en el contenido nutricional a la leche materna. No la pueden reemplazar en el 100%, pero es una buena alternativa cuando no disponemos de la leche materna. Esa fórmula infantil tiene un grupo de nutrientes. Esos son carbohidratos en forma de lactosa usualmente, tiene proteínas generalmente derivadas de proteína modificada de la leche de vaca, además tiene grasas y en las grasas tiene aceites vegetales, y de los aceites vegetales hay de diferentes tipos y uno de los frecuentes es la oleína de palma. Hay otro tipo de aceites como soya y como coco en algunas fórmulas infantiles. Y también tiene todos los nutrientes, todos los micronutrientes que son vitaminas y minerales, básicamente para tratar de dar, cumplir con los requerimientos, los requisitos nutricionales que tienen los bebés a esta edad. Depende muchísimo el tipo de grasa, como depende el tipo de proteína o carbohidrato, de las cantidades. Entonces es muy importante que la cantidad de grasa con base en oleína de palma no sea tan alta. No sea tan alta porque sí puede producir algunas molestias digestivas en el bebé. Pero no te preocupes, si tú estás utilizando un producto que tiene oleína de palma pero está dentro de las cantidades adecuadas o incluso tiene modificación del tipo de grasa adicionada a esa fórmula, probablemente tu bebé no tenga ningún problema digestivo. Muy bien, ya cumplimos la hora, pero vamos a extendernos un poquitico más entendiendo las madres por el problema técnico que tuvimos al comienzo. Muy bien, vamos a ir unos minutos más. Muchas Perfecto. gracias, doctor. Muchas mamás también nos están preguntando por los problemas de apetito de los bebés después del año y a los 2 años también nos están diciendo. Y si es bueno darle vitaminas o complementos nutricionales cuando los bebés no quieren comer. Muy bien, recuerden, como hemos mencionado, que la inapetencia fisiológica es una situación que corresponde a estos bebés después de que cumplen 1 año de vida, porque su ritmo de crecimiento es más lento que cuando estaban en el primer año de vida. Todos los nutrientes, tanto los macronutrientes como las vitaminas y los minerales que necesita un niño, un bebé, para su óptimo desarrollo, están en los alimentos, están en la fórmula infantil que toman, están en las carnes, están en los vegetales, están en las frutas. Si hacemos una preparación adecuada y el niño come en las cantidades suficientes, va a tener una buena progresión en su crecimiento, va a seguir ganando a buen ritmo peso y talla. Y en ese caso no tendría ninguna indicación de que utilice complementos o productos que vengan con algunas mezclas de vitaminas o de minerales. Siempre recuerden que lo más importante es que el crecimiento y el desarrollo de ese bebé esté dentro de los parámetros normales, y para eso lo mejor es estar en el control con tu médico pediatra. Cuando el médico pediatra se da cuenta que el crecimiento viene bien y que las cantidades de alimentos que está ingiriendo y consumiendo ese bebé son suficientes para sus necesidades, por supuesto no vamos a tener que utilizar ningún otro producto adicional. @Jenny Barrera dice: ¿cómo sé si a mi bebé le hace daño algún alimento? ¿El moco o las deposiciones? ¿O cómo de pronto sé si le hizo alergia a un alimento? Es una pregunta bien difícil de responder porque no todas las manifestaciones alérgicas a los alimentos son iguales. No todas las reacciones adversas a los alimentos son iguales. Por eso es muy importante que si hay síntomas que son recurrentes o que son persistentes y que además de esos síntomas se ve afectado el desarrollo o el crecimiento de tu bebé, tenemos un signo, una bandera de alarma para que consultes con tu médico pediatra. Muchas veces el bebé puede comer el alimento hoy en este momento y solamente tener una respuesta adversa, una reacción adversa muchas horas después o incluso un par de días después, porque depende muchísimo del tipo de reacción que se origine en el bebé. Es mucho más fácil para la mamá y para el médico cuando inmediatamente después que ha consumido el alimento presenta la reacción, pero eso es solamente en algunos casos, como el que nos contaba una mamá antes de la anafilaxia. En ese caso hay una relación muy cercana de tiempo y es más fácil hacer el diagnóstico,
pero no todas las alergias y no todas las reacciones a los alimentos son iguales. Por eso hay que ser muy cuidadosos y estar muy pendientes. @albalucasmo pregunta, ¿la leche de almendras, arroz o soya pueden ser sustitutos de la leche de vaca? Hay una cosa muy importante y es que cuando hablamos de leche de vaca estamos hablando de todas las leches de origen animal. En algunas culturas es muy frecuente el uso de leche de otros animales como cabra, por ejemplo. Cuando hablamos de las desventajas de la leche de vaca, eso aplica también para esas leches de otros animales. Y cuando estamos hablando de leche o de bebida, porque no le podemos llamar exactamente leche, sino son bebidas que son extraídas de otro tipo de proteína que es vegetal, y ahí incluimos la soya, almendra, arroz y otro tipo de preparaciones. Se aplica lo que hemos conversado respecto a las dietas vegetarianas. Podrían no ser suficiente, sobre todo en algunos aminoácidos que son las partículas esenciales de las proteínas, que son los ladrillitos con los cuales se van construyendo los tejidos. Esos aminoácidos podrían ser insuficientes en algunos casos. Recuerden que también en el mercado hay fórmulas que son de soya, pero no son las bebidas caseras de soya que se preparan, sino son fórmulas que tienen aislados de proteína de soya enriquecida con algunos de estos aminoácidos para favorecer, por supuesto, nutricionalmente a ese bebé. Si estás pensando en utilizar una leche de almendras, de arroz o de soya, es mejor que le preguntes a tu pediatra. No es más saludable que utilizar leche materna o que utilizar una fórmula infantil, y tampoco hace una diferencia muy importante respecto a las desventajas que tiene la leche de vaca. Muy bien, doctor, muchas gracias. Vamos a hacer entonces, ya para cerrar, un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado en esta hora. No sé si podemos hacer unos pequeños puntos de recomendaciones para el embarazo, para la lactancia y la alimentación complementaria. Claro que sí. Para cerrar quisiera contarles entonces que tenemos una maravillosa oportunidad de tener un embarazo y una lactancia saludables y de tener un crecimiento y desarrollo normales en el bebé, que no solamente van a impactar el presente, el hoy, sino también el futuro, de cómo esa nutrición va a determinar que se programe metabólicamente ese bebé. Las etapas en las que tenemos esta gran oportunidad son la época del embarazo, todos los 9 meses, en los cuales necesitamos que la mamá no coma por dos, sino que coma mejor, que coma lo que necesita, con una buena cantidad, una suficiente cantidad de energía, que son calorías, pero también de nutrientes, proteínas, ácidos grasos, hierro, calcio, vitaminas y otros minerales. Después de este periodo viene la lactancia. Y en la lactancia para la madre sigue siendo muy importante la alimentación, porque el hecho de lactar a su bebé es un gran esfuerzo, es un gran ejercicio, y necesitamos también reponer esos requerimientos adicionales que hay de estos nutrientes. Luego, cuando viene la alimentación complementaria en el bebé, recuerden, no podemos utilizar sal, no podemos utilizar sacarosa, el azúcar, no podemos utilizar ningún tipo de condimento. Vamos a empezar con las carnes, que le dan una buena cantidad de energía y de hierro. Vamos a seguir con verduras, con frutas, con cereales que contengan hierro, y progresivamente con alimentos, los demás alimentos que están disponibles en la familia. Huevo, pescado y otros alimentos que en el pasado producían temor por el riesgo de alergias, se pueden utilizar sin riesgo mayor en bebés que no tienen ningún antecedente personal o familiar de alergias después de los 9 o 10 meses de vida. Y después del primer año hay una disminución usual del apetito del bebé. No se preocupen por eso. Lo más importante es que se mantengan los tiempos y las rutinas de alimentación. La porción líquida, es decir, la leche, ya sea leche materna o una fórmula infantil, va a ser una cantidad menor, va a ser solamente complementaria a esos alimentos sólidos, semisólidos, que poco a poco van a llevar al niño a incorporarse totalmente a la alimentación familiar. Doctor, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy con mi manual del bebé. Muchas gracias a todas nuestras mamás.